Estás escuchando Castillón Confidencial. Aquí estamos, gracias por seguirnos en este podcast. Leemos cada mensaje que recibimos. Otra cosa es que podamos responderlos a todos, pero se agradece a través del canal de YouTube. Suscribíos, por favor, cuantos más mejor. A través de iVoox, que es nuestra matriz, ahí tenéis contenido exclusivo cada jueves por una pequeñísima aportación que nos hace seguir siendo libres. Y los amigos de Spreaker, un beso fuerte. En breve nos incorporamos a Amazon Prime y a alguna plataforma que nos queda por ahí para que escuchar este espacio de libertad no sea una excusa el no tener plataforma a mano. Estos son 60 minutos de información dándole la vuelta a la realidad, siempre contrastada, para que ustedes sean libres y se hagan su propia opinión. No tiene otro objetivo este espacio. Y en los tiempos que vivimos con falta de libertad de expresión, con manipulación absoluta, con 150 millones del gobierno repartidos entre medios de comunicación para tenerles atados y bien atados, es más necesario que nunca este aire fresco de libertad. Bienvenidos, empezamos. Castillón Confidencial, en Decisión Radio. Fíjense, yo creo que creen que somos tontos. Estoy convencido que creen que somos tontos. Que, por cierto, luego estará Javier Urra, porque dicen que por primera vez en más de 100 años ha bajado el coeficiente intelectual de los humanos. No me extraña, porque... Miren, cuando llegan elecciones, todos los partidos hacen el mismo ridículo. Alquilan grandes salas, cuanto más mejor. Colocan grúas con cámara en la parte trasera, al final, para que se vean muchas cabezas y multiplique la asistencia o parezca que hay más gente. Todos los que van a los mítines, todos son convencidos. Ninguno va para convencerse como ocurría al principio de la democracia. En España íbamos a un mitin y a otro para ver a quién votabas y quién te convencía. Ahora no. Ahora los mítines se hacen para los suyos y para asegurarse llenar, porque el riesgo siempre está, fletan autocares de todas las provincias de España y así están seguros de la capacidad que van a tener. Lo único que han de hacer es controlar que no se les escape un que te bote chapote entre ellos, nada más. Y ya está. Colocan detrás del líder a 4 o 5 filas de sonrientes jóvenes bien seleccionados, un negro, un magrebí, una chica con pañuelo hijab, sabremos que parece musulmana, a lo mejor es de Cuenca, pero es igual, y todos que asientan con la cabeza lo que dice el líder porque están en primer plano. Por favor, que ninguno se duerma ni bostece, ni mire el móvil, son las órdenes que les dan a los que están detrás. Y luego sale, por ejemplo, Sánchez y dice que el valor de los socialistas es su dignidad. Ser socialista es luchar por la dignidad. Por la dignidad. Hay gente que, a la derecha siempre, que identifica las reformas ¿con qué? Con los recortes. Nosotros identificamos las reformas ¿con qué? Con la dignidad salarial, por eso subimos el salario mínimo interprofesional. Ay, con la dignidad de las pensiones, por eso garantizamos el tonito, las frases. De verdad que después de lo de Tito Berni, que diga que ser socialista es dignidad, que se lo digan a Griñán, a los seres de Andalucía, a las prostitutas contratadas por los diputados, al distribuidor de cocaína que solo trabaja para el PSOE, que se lo digan a todos ellos. Pero aún hay algo peor. Insisto, que creen que somos tontos, porque nos repiten argumentos ante la falta de otros nuevos de verdad. Miren, año 2021, el mismo Sánchez en otro mitin que han pasado 3 años, escuchen. Por fin, este próximo martes, después de más de 40 años de historia de la democracia, y me ha gustado mucho que hiciera la referencia antes Guillermo, como quinto pilar del Estado del Bienestar, la vivienda, vamos a aprobar la primera ley de vivienda de la historia de la democracia.
La primera ley de vivienda de la historia de nuestra democracia. Bien, pues este fin de semana la vuelve a vender como si fuera pescadito fresco. Bueno, pues yo tengo un compromiso con España que asumo aquí, en Valencia y en la comunidad, querido Chimo. Y es que yo quiero que España sea un país que tenga el 20% de vivienda pública. Eso es lo que quiero para mi país. Me encanta sobre todo en primera fila una chica que debe tener poca salida laboral y se levanta y hasta salta, da saltitos cuando aplaude para que la vea el líder a ver si la coloca en una secretaría de Estado. Bueno, venden lo mismo en el 21 que en el 23. Es más, habla de la vivienda en España, tenemos un grave problema de vivienda, pero si llevas 5 años gobernando, haber hecho algo. 5 años desde el 2018. Se hace oposición a él mismo. Así es el líder que tenemos. Aunque todos los mítines en todos los partidos acaban utilizando esas técnicas que de verdad nos parece antiguo, fuera de lugar, están hechas para la televisión y no para el votante. No van a convencer al que tiene dudas, van a ratificar que no se vaya a otro partido el que está atado y bien atado. En definitiva, mítines para los suyos que pagamos con dinero de todos. ¿Qué cuánto nos cuesta esta campaña? Estamos en ello, estamos investigándole. Solo les doy un titular que luego ampliamos. Podemos ha hecho una campaña de micromecenazgo, que es como un crowdfunding, y ha conseguido en 15 días 600.000 euros. ¿Alguien se lo cree? Porque yo no. Estás escuchando Castillón Confidencial. Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Esto ocurría en un edificio lleno de ocupas en Majadahonda. Primero lo intentaron el equipo de Desocupa de Esteve y con heridos. Y al final lo consiguió 150 agentes de la Guardia Civil y la policía local, entrando el domingo pasado en este edificio entero, un edificio de lujo ocupado por infinidad de magrebíes, prácticamente todos con antecedentes penales. Nos lo cuenta Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola. Hola Albert, hoy nos toca hablar de lo que ha sido noticia durante estos días y sobre todo el fin de semana. Y es el desalojo, el lanzamiento de ese bloque de viviendas en la cual vivían unos 20 personas, todos ellos de origen marroquí, que habían ocupado ese bloque en el centro, un bloque de lujo en el centro de Majadahonda. Pues bien, la ocupación comenzó en septiembre, cuando al parecer el propietario de la obra ajustó un poco para tratar de salvaguardarla precisamente de los ocupas, con un ocupa que viviera y que vigilara esa obra para evitar precisamente que le entraran en ella. Pues este ocupa vendió, entre comillas, lo de vender, a estos delincuentes, a estos individuos que ocuparon durante 6-7 meses esos pisos, en un total de 11 pisos y 2 áticos. El propietario no tuvo más remedio que contratar a una empresa. Y digo no tuvo más remedio porque en principio era la solución que buscaba. Esta empresa, el día 12 de abril, se enfrentó en una pelea con los ocupas. 15 miembros de la empresa se enfrentaron con los 20-21 individuos que se hallaban en el interior del edificio. Hubo agresiones, hubo un miembro de la empresa herido con armas. Pues bien, solo por orden judicial, y quiero recalcar esto, solo por orden judicial, en la madrugada del domingo, 150 guardias civiles
y 20 policías locales consiguieron lanzar a los ocupas, echar a los ocupas. Por tanto, el lanzamiento en definitiva lo hace por orden judicial la Guardia Civil y la policía local. El perfil de los ocupas eran violentos, tenían unos 100 antecedentes por lesiones, por violencia de género, por robo, por tráfico de drogas. Al parecer había 20 marroquíes y un ciudadano africano. No eran fijos, es decir, había unos días uno, otros días otros, pero más o menos se mantenían constantes estas 20 personas. Este es el camino que tenemos que seguir, solicitar una mayor rapidez a la justicia para poder ejecutar estos lanzamientos. La propiedad en España parece que no tiene valor para los jueces, que tardan muchísimo. Hay una media de 1 año en realizar estos lanzamientos. Y este es el camino que tenemos que pedir desde aquí. Aplicar la ley y que la ley sea rápida. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Este es un espacio de información confidencial y tenemos datos del rey emérito, de don Juan Carlos, que vuelve a Sanxenxo como el año pasado. Parece que es el único lugar donde Moncloa le deja volver. Y lo publicado lo ha hecho el diario El Español, me parece muy importante. El entorno de Feijóo ha llamado al rey Juan Carlos para cerrar algún tipo de acuerdos. Feijóo sabe que va a llegar a la presidencia del gobierno y una de las prioridades es restaurar la imagen del rey emérito. De manera que el entorno de Feijóo y el entorno de don Juan Carlos han llegado a una serie de pactos. Una, que si él es presidente del gobierno, Feijóo volvería a España sin problemas. 2, que podría vivir en Zarzuela, aunque ahí hay cierta oposición de su hijo, no crean, no es que se lleven tan bien como parece, aunque tampoco tan mal como algunas voces, por cierto, de Zarzuela quieren provocar. Y 3, que restablezca su residencia fiscal en España. El objetivo de Feijóo es, como digo, restaurar la imagen de don Juan Carlos y evitar que muera fuera de nuestro país, lo cual asegura sería un desastre. Algunas informaciones confidenciales dicen que ya existe un pacto hoy entre Sánchez y Zarzuela para que si don Juan Carlos empeora de salud de forma repentina, venga inmediatamente a España, es decir, para evitar que muera fuera de su país. ¿Hasta dónde este tipo de acuerdos son normales? ¿Quién se encarga de custodiarlos? Pues mire, entre otras cosas, nuestros agentes del Centro Nacional de Inteligencia, que están en todas, en defensa del país, ya lo saben. Don Jaime Rocha, ¿cómo está usted? Pues estupendamente. ¿Y por ahí cómo andamos? Bien también, ¿no? Echándole a faltar, siempre echándole a faltar, ya sabe. Exagente del CNI, Alta Traición, su último libro, una bomba magnífica de información. ¿Le ha dado mucho trabajo al CNI el rey Juan Carlos? Pues, a ver, la época mía, que ya han pasado años desde que salí, pues efectivamente un tema de los que nosotros nos ocupábamos era de la seguridad, ¿no? Y en esos temas de seguridad, pues le acompañábamos o le protegíamos en algunos escarceos, vamos a llamarle así, ¿no? Ya. Y bueno, pues esa era una de las misiones que teníamos, pero sobre todo en el tema de la seguridad, ¿no? Ya. ¿Define escarceos? Hombre, yo creo que no hace falta. No hace falta hacer muchas definiciones. No, llamémosles escapadas, llamémosles. Ya. Pero es curioso porque. Salidas extras, así. Ya entiendo. Eso era su vida privada. Pero sin embargo para ustedes era trabajo. Y si se veía con tal o con cual en tal ciudad o en tal otra, ustedes a trabajar independientemente de la decisión privada del rey. Eso es así, ¿no? Pues sí, evidentemente, claro. Sí, efectivamente, sí. Nosotros era una responsabilidad nuestra, claro.
Ya, o sea, mirar a otro lado y ocuparse de la defensa. ¿Eso incluía investigar a las personas con las que se veía el rey? Pues sí, también parte de eso efectivamente era así. Ya, asegurarse que no... Así todo le engañaron alguna vez, con cámaras, con fotógrafos, ya sabe usted, ¿no? En los papeles de Manglano hay algún detalle al respecto de una famosa artista. Eso es casi inevitable, ¿no? Es casi inevitable, ¿no? Por muchas precauciones que se tomen, siempre puede pasar algo de eso, ¿no? ETA también intentó asesinar al rey en más de una ocasión. ¿Lo evitó el CNI? Que el rey Juan Carlos muriera en un atentado. ¿Lo evitó el CNI? Bueno, hubo uno, sí. Bueno, el de Palma de Mallorca. El del francotirador. Sí, el del francotirador. Y luego con otros protagonistas, digamos, también en un desfile militar. Iba a haber, quiero recordar, en La Coruña, me parece que era el sitio donde se iba a poner una bomba nada menos que en la zona donde iban a estar las autoridades, ¿no? Ha habido atentados contra el Palacio de Maribén en Palma, constantes intentos de asesinato que el CNI estaba para evitarlos. ¿Está usted con la labor de Feijóo? Ya en lo personal le digo, de que el rey vuelva y sea un poco restituida su imagen pública. Pues yo creo que eso es de justicia, aparte que no hay ningún impedimento legal para que vuelva, ¿no? Que yo sepa, vamos, creo que no tiene ninguna causa pendiente de juicio ni nada de eso, creo, Estoy hablando un poco por la información que recibo. Y efectivamente no existe impedimento legal para que venga, pues yo creo que debe de venir. Además, me hace mucha gracia porque se habla de otros personajes, extranjeros o nacionales, que han tenido una trayectoria, digamos, política intachable y que luego han tenido pues esos escarceos y esas cosas que ha tenido también nuestro rey emérito. Y bueno, todo eso se les perdona en virtud de la buena labor que hicieron políticamente, ¿no? Y sin embargo, en el caso de nuestro rey emérito parece como si no hubiera hecho nada por este país, ¿no? Solamente cuenta los detalles estos que tuvo, que efectivamente está muy mal, pero que para nada tienen que empañar su labor política, ¿no? Sin duda. Estamos de acuerdo. Bueno, ¿cómo va el libro, don Jaime? ¿Cómo va Alta Traición? Pues va muy bien. He tenido, no paro de hacer presentaciones. Llevamos, mi mujer y yo, 37.000 kilómetros de coche por toda España, más 2 viajes en avión a Tenerife. Bueno, es la locura. Acabo de llegar de Marbella, donde hemos tenido también una presentación muy bien, muy bonita. Estuve en Madrid hace unos días también, en la Universidad CEU, presentando el libro. Y el día del libro, el día 23, estará firmando, entiendo. Pues iré a Madrid en la Feria del Libro, pero más tarde. Bien, eso será más adelante. A 1 de junio, supongo. Bueno, ya lo anunciará. En Barcelona no lo sé. Que queremos saberlo aquí para anunciarlo adecuadamente. Nos lo dice con tiempo. Sí, claro. Por supuesto. Don Jaime Rocha, un abrazo fuerte y viva el rey a pesar de todo. Un abrazo. Igualmente, y viva el rey, efectivamente. Paco Álvarez, históricamente la mayoría de nuestros monarcas han sido para aplaudir en España. Hazme un balance general. Yo creo que el balance es bueno desde mi punto de vista, O sea, lo que pasa es que esto es bastante subjetivo, pero quiero decir, hasta hace muy poco la monarquía era la única forma de gobierno. Entonces, evidentemente, ¿ha habido más reyes buenos que malos? Yo creo que sí. O sea, la historia de España tiene sus luces y sus sombras, pero precisamente los reyes, digamos, malos que ha habido, como Fernando VII, destacan tanto precisamente por ser de los pocos, ¿no? Yeah. O sea, el peor sería de los Borbones, Fernando VII. Fernando VII, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. No acertaba ni para atrás. ¿Y el mejor?
¿Quién dirías? ¿Carlos III? El mejor me gustaría decir Felipe VI, pero eso lo tendrán que decir nuestros nietos. Sí, estoy de acuerdo. Hay que marcar distancia para valorarlo. Eso, de los que podemos leer en los libros, pues seguramente sí. Felipe III también es un rey denostado, pero que tuvo una grandísima época de paz. Fernando VI y Carlos III, sin duda. Yo creo que entre esos tres. Felipe III, es muy curioso, a mí me da siempre mucha rabia cuando se habla de los Austrias menores. ¿Qué menores? O sea, quiero decir, el imperio en la época de Felipe III era tan grande como en tiempos de Felipe II, si acaso lo único que tuvo es mayores periodos de paz, con lo cual nos fue mejor a todos en el mundo, porque España entonces era el mundo. Y Carlos III, por otra parte, pues hombre, ¿qué te voy a decir? Es el que antes de ser rey de España, siendo Carlos VII de Nápoles, fue quien descubrió Herculano y Pompeya y quien dio origen al neoclasicismo y a la arqueología. Así que pues solo por eso ya se merecería una corona cívica romana, por lo menos. Sí, señor. Amigos, el rey vuelve con condiciones y con pacto secreto con Feijóo de futuro. Veremos. El agua de Vichy es más que benéfica para la salud. Tiene infinidad de sales minerales. De forma natural usted va a regenerar su cuerpo, su hidratación y su mente. Reduce el colesterol malo, combate la acidez de estómago, evita la osteoporosis. Son informes médicos, están en la página web vichycatalan.es. Ahí está toda la información. El agua de Vichy Catalán, además de hidratarle, tiene burbujas nacidas de forma natural en el fondo de la tierra, no añadidas por la mano humana. No pierda la posibilidad de tener en su casa algo tan benéfico que antes se vendía en farmacias. Y visite el balneario de Vichy Catalán, le va a encantar. Agua de Vichy Catalán, merece la pena. Cada día, antes de irse a dormir, a descansar, tómense un vaso, verán qué buenas digestiones. Vichy Catalán, agua buena. Castillón Confidencial. Desde la década de 1930 el cociente intelectual ha ido en aumento y lo han estudiado científicos de todo el mundo, de forma que cada generación superaba la inteligencia de la generación anterior. Hasta ahora, la Universidad de Northwestern en Chicago asegura que ese efecto no solo se ha detenido, sino que incluso revierte. Se han analizado 400.000 norteamericanos entre 2006 y 2018 y también noruegos y europeos, y se ha comprobado que ocurre lo mismo. Nuestro cociente intelectual ha retrocedido en lógica, vocabulario, resolución de problemas o matemáticas. ¿Qué está pasando? ¿Somos más tontos? Cada día, ¿cuáles son las causas? Le hemos pedido un análisis al mejor profesor y psicólogo de este país, Javier Urra. Hola, Albert. Desde hace tiempo, con Binet, empezamos a medir el cociente intelectual. La capacidad que tiene el ser humano para una inteligencia donde se relaciona conocimientos, donde se anticipa, donde tiene capacidad de abstracción. Y ahí hay componentes verbales, lógico-matemáticos, espaciales y de distintas características. El cociente intelectual ha recibido siempre críticas porque tiene un componente cultural, social, pero realmente mide la capacidad y podemos medir a personas que tienen una inteligencia ordinaria, normal, una inteligencia superlativa o personas con discapacidad. Por lo tanto, claro que es una medida muy eficaz.
Ahora llega el debate de si la inteligencia del ser humano, que ha ido siempre a más, se ha estancado y en algún aspecto se reduce. Bueno, es algo que tenemos que plantear con mucho detalle, con mucho cuidado y no generalizar un titular de el cociente intelectual de la especie humana va a menos. Está ganando en unas áreas y está bajando en otras. Esto depende mucho de la educación, depende mucho de la nutrición y depende mucho del enriquecimiento, no tanto de la herencia, sino de los aprendizajes. Es decir, que si estamos ante pantallas con un tipo de aprendizaje, ese se nos va a ir hacia arriba. Pero si, por ejemplo, estamos perdiendo la relación entre lector y escritor, estamos perdiendo la capacidad de vocabulario, de intimidad, de esa fantástica y liberadora relación. Por lo tanto, lo que sí nos va mostrando es que el ser humano está cambiando desde las tecnologías, desde sus planteamientos de vida. Pero es que somos una especie en evolución, igual que tenemos pues aspectos molares o dedos que están poco a poco reduciéndose de tamaño, pues porque ya no tenemos que ir por los árboles, ya no tenemos que prensar los alimentos. Interesante ir viendo hacia dónde va la inteligencia del ser humano cuando tanto hablamos de esa inteligencia artificial, de ese algoritmo al que todavía no somos capaces de ponerle la ética y la emoción que nos caracteriza. Aquí sigue Paco Álvarez, nuestro historiador. Ahora te pregunto si crees que hemos perdido inteligencia, como dice ese informe de coeficiente intelectual. Hombre, Miguel Ángel Pérez, Libertad Digital, ¿cómo estás, querido amigo? Muy buenas, Albert. El hombre que más sabe de tribunales y que más los pisa, pero como periodista, no como detenido, que es una menos mal. Hay que puntualizar. Lo que ha dicho Urra, el comentario, el informe determina que, y es una universidad seria en Chicago, que estamos bajando en niveles de cociente intelectual, que la inteligencia humana, por primera vez desde 1930, está perdiendo. Que si las redes sociales, la alimentación, la escuela, ¿qué nos pasa? Paco, ¿tú crees que es así? Sin duda. No hacía falta que viniera ninguna universidad a explicarlo. Pero mira, te voy a dar una razón muy simple. El vocabulario que manejamos es cada vez menor. Y esto está hecho a propósito desde todos los gobiernos, no solo desde el nuestro, sino también, evidentemente, desde el norteamericano. Las redes sociales, etcétera, nos llevan a tener un vocabulario menor. Cuanto menor sea nuestro vocabulario, cuanto menos palabras... Ya. Claro, menos pensamos para desarrollar un lenguaje o crear un mensaje, ¿no? Los sinónimos desaparecen, y no solo los sinónimos, sino tú piensas que si tú no tienes la palabra para mencionar un concepto, ese concepto no existe en tu cerebro más. O sea, si no sabemos decir botella a una botella, por ejemplo, no sabemos qué es una botella. Eso se ha hecho muchísimos estudios antropológicos en naciones, en tribus donde no tienen determinados productos que están en otros lugares. O sea, quiero decir, es así. Y puesto que nuestro vocabulario es cada vez menor, porque estamos camino de 1984 y del neolenguaje, evidentemente, que ya decía Orwell, pues evidentemente si tenemos menos vocabulario tenemos menos inteligencia, blanco y en botella. ¿Estás de acuerdo, Miguel Ángel? Yo la verdad es que veo con mucha preocupación, ya aparte del cociente, pues el tema educativo. Yo creo que eso también influye, ¿no?, a la hora de que se puedan desarrollar conocimientos. Y oye, aunque tengas una inteligencia mayor o menor, si se hace un impulso adecuado desde la educación, desde los colegios, etcétera, pues yo creo que se puede salir adelante. El problema es que la educación en España va siempre de mal en peor, con programas educativos que cambian con el gobierno de turno, y yo creo que desde luego eso no está contribuyendo nada al desarrollo de los españoles en general. Yeah. Bueno, tampoco el teléfono móvil nos hace más listos, ni que de media un joven en España y en Europa se pase 5 horas colgado en las redes sociales
cada día. 5 horas. Vamos. Qué barbaridad. Es una locura. Alguien y además la culpa parte la tienen las redes, que como ya se demostró en Facebook, actúan para enganchar a gente y no les importa la edad, ponen en marcha mecanismos de enganche con mensajes, avisos, alarmas, me gustas, likes, todo eso acaba enganchando a la gente. Desde luego. Me da mucho. Tú tienes criaturas muy pequeñitas, imagínate cómo serán a los 20, Miguel Ángel. A mí me preocupa, al ver la verdad la deriva, ¿no? Del tema de los youtubers, los influencers, los tal, o sea, está muy bien todo lo que sea el futuro, estoy de acuerdo, pero si antes pues la gente estaba pues esforzándose por estudiar, por sacar adelante una carrera, un máster, ahora la gente lo que quiere es ser influencer, hacer sus vídeos en el YouTube y ganar dinerito rápido, ¿no? Entonces eso la verdad es que es bastante preocupante. Totalmente. Déjenme saludar. Paco Núñez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de saludarte. ¿Cuánto hace que no vienes por aquí a vernos? La verdad es que llevo tiempo queriendo estar, pero la agenda tan apretada por Castilla-La Mancha me lo ha imposibilitado, pero estoy encantado de acompañaros hoy en la radio. Bueno, saben que Paco Núñez es presidente y candidato del PP en Castilla-La Mancha y es el hombre que va a quitar el poder a García Paje, que cuando llegabas a la radio las primeras entrevistas eso no lo creía nadie y ahora parece que todo el mundo cree que es posible, porque acabar con el reinado de García Paje no es fácil. ¿Cómo lo ves tú con la mano en el corazón? Bueno, yo tengo la convicción plena de que el Partido Popular va a gobernar en Castilla-La Mancha a partir del próximo mes de mayo. Lo tengo por varios motivos. Lo tengo porque efectivamente las encuestas nos dicen que va a ser así. Lo tengo porque la sensación que me transmite la calle en las múltiples visitas que estamos realizando por toda Castilla-La Mancha nos dice que va a ser así. Pero lo tengo, sobre todo tengo esa convicción plena porque estoy absolutamente seguro de que lo que necesita hoy Castilla-La Mancha, de que lo que necesita mi tierra, es un proyecto con una estrategia clara, un proyecto con firmeza, con valor, de vanguardia, un proyecto que mire a los ojos a los castellanomanchegos y les haga recuperar ese orgullo que 40 años de socialismo en ocasiones ha querido arrebatarnos, que mire a otras autonomías y diga, podemos crecer como los demás, podemos avanzar como los demás y vamos a hacerlo. Y por lo tanto es fundamental que seamos capaces entre todos, los castellano-manchegos, de apostar el próximo día 28 de mayo por ese cambio en Castilla-La Mancha y porque ese Partido Socialista que siempre nos hace caminar en círculo, va andando para no llegar a ninguna parte, deje el gobierno de Castilla-La Mancha y tengamos ya un gobierno que genere oportunidades, que genere prosperidad, que genere futuro y que genere, bueno, pues un entorno de vanguardia y de atracción para los castellano-manchegos. Ocurre algo ahí alguna vez lo hemos hablado en tu tierra y es que es un poco trilero, con perdón, el señor García Paje, es decir, juega a dos manos. Es del PSOE, pero a la que puede critica al gobierno, aunque sea con la boca pequeña, pero después vota obedientemente lo que marca Moncloa. Está muy bien visto por algunos medios de comunicación de la derecha, hasta el punto que a veces le confunden con uno de sus líderes. Sin embargo, la gestión, lo que es pura gestión, es un desastre en muchos aspectos. En la pandemia fue un desastre. Lo que pasa es que ahí no se puso el foco. Hay como una doble moral, Paco, con Paje, que el que lo sufre dentro no lo ve igual que el que lo ve desde fuera, ¿no? Bueno, Paje hace siempre lo mismo. Él a lo que se dedica es a lanzar un titular de prensa nacional y después hacer justamente lo contrario, es decir, jamás ha llevado la contraria desde el punto de vista de la votación a Pedro Sánchez. Yo tengo un dicho en política que es que dos que votan igual son lo mismo. El Partido Socialista de Castilla-La Mancha no ha votado ni una sola vez en contra de lo que ha marcado el sanchismo, ni en los indultos, ni en la modificación del Código Penal, ni en la ley del solo sí es sí, que no solo no fue rechazada por el Partido Socialista de Castilla-La Mancha con sus votos, sino que además el propio Paje tenía encima de la mesa un informe que se firmó un 25 de julio del año 20, 2 años antes de que todo esto estallara, en el que se le advertía que si la ley del solo sí es sí era aprobada tal y como estaba redactada,
pasaría exactamente lo que está pasando. Por lo tanto, el gobierno del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, a través de sus servicios jurídicos de la propia comunidad autónoma, ya había sido informado de las consecuencias de esa salida de la cárcel de violadores, de esa rebaja de las penas para abusadores sexuales, y por lo tanto me parece realmente preocupante que el Partido Socialista, que es cómplice necesario en Castilla-La Mancha de las políticas de Sánchez, pueda seguir gestionando los intereses de los castellano-manchegos, porque en política lo que nos compromete son los votos, y los votos del Partido Socialista de Paje ya vemos para qué ha servido. ¿Le ves nervioso a Paje? Bueno, está muy nervioso, además está tremendamente insultón, perdiendo los papeles permanentemente, faltando al respeto, no ya a mí, que me tiene sin cuidado de verdad que quiere insultarme, pero sí me preocupa que esté faltando al respeto a muchos castellano-manchegos, a los que les habla con cierta virulencia y yo creo que en un tono muy inapropiado para la política actual. Paje sabe que va a perder el gobierno de Castilla-La Mancha y el nerviosismo se ha apoderado de un partido socialista a la baja en mi región, que ve que pues los castellano-manchegos van a optar por un proyecto político distinto del Partido Popular, un proyecto de libertad y de vanguardia, que ya por otra parte está siendo un proyecto atractivo y triunfador en otras autonomías y que también lo va a ser en esta. La última, me llega, esto es un espacio de información confidencial, me llega que Paje no quería ser candidato, sabía que lo tenía difícil y que él lo que quiere es sustituir a Sánchez en Ferraz, es decir, ser el sustituto del PSOE cuando Sánchez fracase. ¿Lo ves en ese papel de futuro? Bueno, yo no me atrevería a decir tanto porque no tengo la información, pero lo que sí sé es que ha habido varias destacadas dirigentes del Partido Socialista que han intentado ser candidatas en Castilla-La Mancha y que han estado trabajando intensamente desde el gobierno de Castilla-La Mancha y desde el gobierno de España para que se las nombrase candidatas. Y finalmente, pues yo creo que sin quererlo, efectivamente, Paje ha tenido que ser el candidato del Partido Socialista ante la división interna que se abría porque había más de una mujer interesada en encabezar la lista del Partido Socialista. Señores, nos están oyendo a través de Decisión Radio en Toledo, el 89.2, Talavera, 99.7 y no sé cuántas emisoras más. Lo primero que harás cuando seas presidente, si es que lo consigues, y entiendo que con el apoyo de Vox, ya veremos, de Castilla-La Mancha, ¿qué será, Paco? Pues sin lugar a dudas lo primero que haremos será devolver al bolsillo de los castellano-manchegos una parte muy importante de lo que el gobierno socialista les ha cobrado en impuestos gracias a la inflación, de más sobre lo que le tenía que haber cobrado. Hay un exceso de recaudación por la inflación que supera los 1.000 millones de euros y aprobaremos nada más llegar al gobierno una rebaja fiscal importante que devuelva ese dinero donde tenía que estar, a las familias, a las pymes y a los autónomos, porque era suyo y porque el gobierno del Partido Socialista se lo ha confiscado con una inflación altísima y en muchos casos temeraria en Castilla-La Mancha. Lo vamos a ver. Yo estoy seguro que ganas en Almansa, eso no me cabe duda, pero eso seguro. Tenemos un gran alcalde que es Javier Sánchez Rosselló y que va a seguir siendo un gran alcalde, seguro. Un abrazo fuerte, Paco, estamos en contacto. Dime, Paco Álvarez, muchas gracias. Antes de acabar. Sí, no, decía, y en Daimiel, porque... Hombre, Leopoldo Sierra es uno de los grandes alcaldes de la región, un hombre, sin duda a dudas, que es ejemplar para muchos, sí señor. Estuviste hace poco, ¿no, Paco? Sí, estuvimos hace poco con el presidente Alberto Núñez Feijóo, y bueno, yo converso con Leo todas las semanas, una o dos veces. Ayer, sin ir más lejos, a última hora de la noche estábamos conversando por otra cuestión, y es uno de los grandes alcaldes que tiene, no solo el Partido Popular, que tiene Castilla-La Mancha. Que tiene Castilla-La Mancha, así es. Pues mucha suerte, tocayo y presidente, para la siguiente, porque gracias. Hace falta el cambio, hace falta el cambio, y te lo dice uno que es castellano-manchego por parte política, gracias. Que mi mujer es de ahí. Eso es muy importante, no es una cuestión menor, que diría Rajoy. No. Vamos. Un abrazo, muchas gracias, de verdad. Gracias. Un abrazo. Suerte. Gracias. Se presenta el proyecto de Castilla-La Mancha este sábado con Juanma Moreno y Paco Núñez en el Hotel Eurostars del Palacio Buenavista de Toledo. Veremos qué dicen las urnas, que al final son las que deciden. Como lo que me llega sea verdad y Paje quiera ser el sustituto de Sánchez en Moncloa,
cuidado que hay mucha gente del PSOE que le apoyaría. Sobre todo ante Guatemala, Guatepeor, 1000 veces. Eso ha ocurrido siempre. Yo me estaba acordando, Albert, según estabais hablando con Paco Núñez, ¿te acuerdas en pandemia cuando inauguraron en Toledo Paje, que se llevó a los Reyes, qué vergüenza, a inaugurar un hospital enorme, el Universitario de Toledo, que no se abrió? Se hizo la inauguración y ya está, y se quedó cerrado, ¿te acuerdas? Durante la pandemia, mientras que no permitieron que los Reyes vinieran a inaugurar el Hospital Zendal en Madrid, que siempre ha estado ahí como, va, ni caso. Y ahí este hospital, el Zendal, sí que estuvo trabajando, evidentemente, durante la pandemia. Bueno, y algo más, hablando de Castilla-La Mancha y hospitales. El Hospital de Guadalajara, esta os la tengo que contar. Las camillas no caben en los ascensores. Encargadas por el mismo ingeniero de los trenes. Os cuento porque esto lo publican. Hombre, por favor. Esto lo publican compañeros de Libertad Digital. Y es verdad, las camillas de la UCI no caben en los ascensores. Y ha salido García Paje enseguida a decir, es mentira. Dice, sobra un espacio de 3 centímetros de largo y 25-30 de ancho. De manera que, hombre, si eres un enfermero muy delgadito, entras. Pero a la vez que dicen, no es verdad, a la vez que dicen eso, anuncian la compra de un nuevo ascensor con mayores dimensiones. Vamos, que están reconociendo, pues que no caben, que los compañeros decían la verdad. ¿Cómo se van a hacer estas chapucitas? ¿Cuánto nos va a costar ahora el ascensor nuevo, verdad? Esa es la parte que no cuenta. Yo creo que sería más baratas, así a ojo, comprar camillas nuevas, porque el ascensor, quiero decir, que tendrá su hueco, ¿no? O sea, será más complicado cambiar un ascensor que cambiar una camilla. Ahora, la pregunta es, ¿quién se ha llevado la pasta por comprar unas camillas sin medir antes el ascensor? ¿Quién ha aprobado eso? Claro, ¿y quién va a dimitir o a quién van a despedir por haber hecho esa compra? La palabra dimitir creen que es Dimitri, que es un nombre ruso, ¿no? Nombre ruso, sí. Por ahí no lo vamos a pillar. Estás escuchando Castillón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate. Por fin a la venta la reedición del libro de María Ángeles López de Celis, Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, publicado por Guante Blanco Editorial. Un recorrido único y exclusivo por la historia de la España más reciente, desde la zona cero del Poder Ejecutivo, el Palacio de la Moncloa, de la mano de su autora, secretaria de los 5 presidentes de la democracia. En tiempos convulsos como los que vivimos, qué mejor que una mirada por el retrovisor de nuestro mejor pasado para recuperar los valores que tan buenos resultados nos dieron entonces. María Ángeles López de Celis maneja como nadie la narrativa histórica y convierte esta obra en un auténtico diario de presidencia de gobierno. Les hará pasar, además, ratos de lectura inolvidables. Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, en librerías habituales y online en todas las plataformas. En Radioteléfono Taxi te informamos del precio máximo de tu trayecto y sabrás lo que vas a pagar. Llámanos al 91 547 8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Tenemos un teléfono que está 24 horas, buzón de voz para que nos dejen ahí, es un buzón de WhatsApp, sus reflexiones, preguntas, investigaciones, comentarios, todo lo que quieran. Es este. 649 53 24 35. 649-532435 más 34 si lo hacen desde fuera de España, como ha hecho esta amiga desde Venezuela. Y gracias, Albert, por tu programa, porque la verdad que uno de los pocos medios donde uno se puede enterar de las cosas de verdad. Así que yo te sigo desde que estaba en Venezuela, en muchos programas que tú has estado. Así que bueno, para adelante
sin miedo a nada. Un beso, saludos. Un beso fuerte, amiga, y sigue dejándonos buzones, nos anima, sois nuestra gasolina, ¿verdad, Paco? Cuando dicen estas cosas, ellos que están tan mal, mucho peor que nosotros, pero que ven el reflejo de lo que han vivido ahí en España, es porque la evolución ha sido la misma, ¿no? Poco a poco, da un miedo atroz, es emocionante. Gracias a Irpo, que nos manda mensaje en iVoox, gracias por este espacio ameno, interesante, informativo. Bueno, hay muchos mensajes, no los puedo leer todos ahora, pero algunos sí. Epi Blas dice: se les ha olvidado, Podemos es mucho más que el paso de Vallecas a la mansión vigilada 24 horas. Pues yo me he manifestado con otros 200 por la calle, he resistido la presión del sistema estos 3 últimos años y estoy a punto de apostatar. Tengo ya desconectada Telecinco, no compro en Mercadona y no votaría a Podemos ni con la mano de mi mayor enemigo. Bueno, aquí cada uno que haga lo que quiera. Gracias, José Vega, por tu comentario. Irpo también, que nos felicita por hablar de la sustracción de menores por parte de la administración. Y hay un mensaje, no nos pone nombre, que dice: tanto Podemos como PSOE son partidos del sistema, dedicados a destruir la nación española. Ya lo intentaron en la Segunda República y terminó como sabemos todos. No les interesa el bien de los españoles, sino progresar en la lucha de clases. Esta democracia es un peldaño más en el asalto al poder. ¿Qué te parece? Es una reflexión muy dura. ¿En la Segunda República eran los mismos? Absolutamente. O peores, si me apuras. La cuestión es, aquí no ha cambiado nada, es más, lo único que cambia es intentar decir que el pasado es distinto de lo que fue y hacer lo que últimamente se llama cherry picking, o escoger cerezas, que es de los personajes o de los hechos pasados, elegir solo aquellas pequeñas cosas que estén totalmente de acuerdo con tus opiniones. Yeah. Me da un pelín de miedo pensar en ello, porque el anterior PSOE sí era un partido de Estado. Este es verdad que ha cambiado mucho, hasta el punto que hay personas, pues mira, Felipe González o Alfonso Guerra, que reniegan de esto porque no saben ni lo que es, ¿no? Pero me da mucho miedo tener en el poder 5 años a un partido que lo que quiere es destruir este país. Y luego tengo un mensaje desde Lanzarote. Lo vamos a investigar, compañera, amiga, pero quiero que lo escuchen. Hola, buenas tardes. Te mando este mensaje desde Lanzarote. Pues resulta que aquí el presidente del gobierno de Canarias ha permitido que aquí en Lanzarote hay una empresa de Murcia que le ha dado permiso para tener jaulas para criar pescado. Esto sería desde Arrecife hasta Puerto del Carmen, que son zonas turísticas, aparte también la fauna que hay en el mar. Esto lo está permitiendo el presidente canario. Yo creo que se ha untado muchísimo las manos, porque esto no puede ser, que destroce la isla de esta manera. No sé si tú podrías decir algo para que la gente lo sepa y no sé, esto cada día está peor con esta gentuza. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver si ahora vienen las elecciones y todos votamos. Muchas gracias. Vamos a investigar, gracias a ti por favor por dejar ese mensaje, vamos a investigar esa empresa de Murcia, qué hacen en Lanzarote, si está en riesgo o no la diversidad de la fauna, porque Lanzarote vive del turismo, ¿no? Hay que averiguar si hay mano negra o no. Bueno, tengo más mensajes de oyentes. A ver, muchas gracias a Mari Carmen Ruiz, Begoña Barona, Fortunio, José La Torre dice: solo fueron 15 a la cena del Ramsés. Yo creo
que fue todo el partido, excepto los que prefieren las saunas del suegro del presidente. Bueno, no voy a añadir nada más. Eduardo Borrego Escamilla, desde Lérida, seguidor fiel, dice: estos del gobierno han empleado todo el dinero para sus fines. Solo hay que ver cómo viven, cómo han mejorado sus cuentas. Hispania, este tema de Tito Berni se diluye porque les interesa. De otra forma les destruye las elecciones. O Selva 123 dice sobre Tito Berni: investiguen a la metamafia. Hay algo que le llaman la organización, que es la que controla esta trama. Bueno, yo estoy asustado, pero es cierto, Miguel Ángel, que la presión sobre el caso Tito Berni se han encargado de difuminarla. Primero con el caso de Ana Obregón. Se ha visto mucho. Tú ponías la 1 o la SER o El País y todo era Ana Obregón a todas horas. Luego las privadas se suben al carro porque también reciben subvención y ahí está que ya de Tito Berni no habla nadie, ¿no? El gobierno, al ver otra cosa no se le puede reconocer, pero que son expertos en cortinas de humo, en tapar sus escándalos de corrupción o de lo que sea con otros asuntos, y lo preocupante es que la gente entra al trapo, porque es verdad, antes de que se hablara de Ana Obregón, y en los últimos días incluso te diría otra más, Albert, que es el tema de Doñana, ¿no? De repente el tema de Doñana aflora de la noche a la mañana y se convierte en el epicentro mediático, y tenemos a un gobierno que ha escarcelado más de 104 violadores, que ha rebajado condenas a 1 millar. Tenemos a un gobierno que está afectado de pleno a un partido socialista con esta corrupción del Tito Berni, y bueno, pues aquí se da pan y circo, ¿no?, a la gente para que despellejen a Obregón, para hablar de Doñana, y así pues no se habla de los violadores y de la corrupción del partido socialista. Totalmente. Y hablando de mítines, escuchen la que ha soltado Irene Montero en un mítin sobre Ayuso. Yo ya se lo dije una vez a Ayuso. Yo sí soy mujer de. Soy mujer de Yone Belarra. Y soy mujer de Podemos. Y estoy orgullosa. Estoy orgullosa de pertenecer. Estoy orgullosa de no estar nunca sola. ¿Esto funciona o solo para los suyos? No sé, me cuesta entender, Miguel Ángel, ¿esto funciona? Pues por tristeza o por desgracia te diría, Albert, que sí. O sea, yo cada vez estoy más convencido que si el votante de derecha puede ser muy autocrítico con los propios partidos de derecha, en la izquierda se compra todo. O sea, se compra todo, tanto a Podemos como al Partido Socialista. O sea, tú ves encuestas en la calle preguntando al Partido Socialista sobre Tito Berni, te lo niegan. Preguntan a gente de Podemos sobre la escarcelación de violadores y te dicen que son fake news, dicen que es mentira. Y bulos. Sí. Te dicen que es mentira. Eso lo he escuchado es tremendo. Es que es tremendo. Yo en Twitter, al ver con un votante de Podemos me decían que era falso, le subí el auto del juez escarcelando y dicen que he hecho yo el montaje del auto del juez. O sea, es que hasta ese punto. Photoshop. Sí. Negar lo evidente, ¿no? Hasta ese punto. Es una cosa enfermiza. Es que es lo que hablábamos antes con Roberto de los periódicos, de los equipos de fútbol. Pues hay ciertos partidos que te obligan a creer que la Tierra es plana, ¿no? Como es evidente de los partidos comunistas o pseudocomunistas que se creen que pueden dar una solución a algo que no ha funcionado. O sea, quiero decir, ¿cómo vas a votar a un partido que, digamos, quiere poner en práctica en España lo mismo que se ha puesto en práctica en Venezuela o en Cuba o en Europa del Este, si quieres, y creerte que eso es bueno? Tienes que estar mal de la cabeza, sinceramente. O sea, o tienes que ser como, perdón, pero un poquito sectario. Bueno, si no, es imposible que te creas esto. ¿Cómo se escenifica este sectarismo del que me hablan Miguel Ángel y Paco? Y lo ha hecho el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Huesca, Antonio Laborda. Está Podemos y le da la palabra. Y sucede esto. Señor Laborda, a su turno de 3 minutos. Estimado señor alcalde, estimados señores concejales, estimados damas y caballeros, estimadas lesbianas, estimados homosexuales, estimados travestis, estimadas mujeres XY, estimados andróginos, estimados gender care,
estimados binarios, estimados mujeres a hombres, estimados pangénero, estimados hombres a mujeres, estimados género cero, estimados bigénero, estimados sin ningún género, estimados no binarios, estimados asexuales, estimadas personas transexuales, estimados transmasculinos y transhombres, estimadas transfemeninas y transmujeres, estimadas interfemeninas, intermujeres, interhombres e interhumanos, estimados cuarto género y tercer género con dos espíritus, y estimados género dual, así como estimados hermafroditas. Estimados señores de Podemos, no vamos a apoyar la propuesta LGTBI. ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo te quedas, Paco? Fuerte, ¿eh? Muy bien. Es que está claro, ¿no? Dice, tiene usted 3 minutos, sí, y los ocupa en saludar con educación. Y se ha quedado corto porque hay más de 400 géneros, Miguel Ángel. O sea, que podría haber seguido media hora, ¿no? A mí me parece que es la mejor demostración gráfica de ilustrar el delirio ante el cual nos está llevando esta gente. ¿Verdad? Es que les ponen frente al espejo. Es que esto ya es un delirio, y el problema es que ese delirio está en el gobierno de España, está gestionando miles de millones para este tipo de asuntos totalmente absurdos y ridículos, esta locura, y simplemente por mencionar, al ver el audio que escuchábamos antes de Irene Montero, ¿no? Que dice la mujer de, oiga, es que usted va de líder feminista, resulta que ha llegado donde ha llegado simplemente porque era la pareja de, y eso, por mucho que ella lo quiera negar, es una realidad. Si no hubiera sido la pareja de, no hubiera llegado a ministra. Es que esa es la realidad. Con lo cual, ¿qué ejemplo da para la lucha feminista una mujer que ha llegado no por sus méritos laborales, profesionales, etcétera, a ministra, sino simplemente por ser la pareja del líder? Es una vergüenza. Oye, y no os olvidéis que Yone Belarra el otro día dijo que feminismo no es que Ayuso presida una comunidad autónoma o que Patricia presida un banco, que feminismo es topar los precios de los alquileres. Entonces dices, ¿cómo? Eso es feminismo. Sí, qué miedo da. Por cierto, tú eres experto en cuestiones judiciales, pero también económicas. Lo de la ley de la vivienda es una locura. Es decir, me dicen que estos bancos, el Sareb, el banco malo, tiene 65.000 viviendas, de las cuales 47.000 se podrían poner a la venta, pero por ejemplo, donde más se necesitan es donde hay menos. En Palma de Mallorca, que saben el problema que hay con la vivienda, solo hay 100 pisos. En Barcelona solo hay 500. En Madrid 1.200. Y no todos se pueden poner a la venta o alquiler, que la idea es alquiler solidario bajo de precio, porque la mayoría han sido ocupados y están destrozados. Esta es la solución, Miguel Ángel. Bueno, es que, Albert, yo creo que acabas de poner justo el dedo en la llaga. Es que aquí el problema de la vivienda que ahora hay mayor en España es la ocupación. Y aquí desde el gobierno se intenta culpabilizar a los propietarios que tienen casas cerradas. Oiga, pregúnteles por qué no sacan esas casas a arrendar, por qué no las alquilan. Pues porque tienen miedo de que se les meta un ocupa o bien un inquiocupa, ¿no? Que son esos que empiezan a pagar y luego no pagan y se quedan 2 años metidos en tu casa viviendo por la jeta. Entonces, ese es el mayor problema que hay ahora en España, y el gobierno se pone de perfil, y si me apuras, no es que se ponga de perfil, es que encima se pone casi del lado de los ocupas, sobre todo desde el ala de Podemos, ¿no? Que les dan la razón y dicen que lo de la ocupación pues que era un invento de la derecha, etcétera, ¿no? Entonces ese es el mayor problema que hay ahora mismo con el tema de la vivienda en España, es la ocupación. No hay ningún día que no nos despertemos con un escándalo, con unos vecinos que les están haciendo la vida imposible, con una pobre mujer que tiene una casa alquilada y que no la pagan y no tiene para vivir a fin de mes. Ese es el problema de la vivienda en España. Y el gobierno pues saca leyes de vivienda, etcétera, pero se pone de perfil con esta historia que a mí me parece que es la más grave, que ahora mismo afecta a todos los españoles, porque si hubiera una seguridad jurídica que permitiera a los propietarios sacar sus casas a alquilar, que la pagaran, desde luego que no habría este problema de vivienda. Seguro. Aquí la información confidencial de hoy, cada día, de lunes a viernes. Aquí la tienen, y los jueves además con un añadido exclusivo
para los que se suman en iVoox a este proyecto. Gracias Spotify, Spreaker, todas las plataformas que nos ayudan a seguir. Mañana volvemos a Gran Vía Radio Barcelona, BOM Radio en Benidorm, Radio Montaña Leonesa y a su casa. Un abrazo, gracias por querer estar bien informados. Estás escuchando Castellón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate.